reflexión y una gran oportunidad para nosotros. Pero vemos esto, ¿no? Oye, la mayoría de empresas tienen todo lo que está a la izquierda, ¿no? Pues o tiene contratado, subcontratado, o tiene su propio SOC, etc. Pues sus dispositivos de seguridad, sus routers, firewalls, IPS, sistemas operativos, antivirus, backups, políticas, procedimientos, etc., ¿no? ¿Cómo puede ser que un banco que se supone que tiene el nivel de seguridad súper desarrollado, ¿no? Pueda ser atacado y vulnerado a través de un ransomware? Un poco lo que comentaba el colega anterior, ¿no? O sea, estamos nosotros desde nuestros países tratando de defendernos frente a un atacante que está en Rusia, que está en Norcorea, que tiene armas más sofisticadas, y nosotros con nuestro arsenal súper reducido queremos defendernos. Y no se está haciendo posible, no es bastante insuficiente, ¿no? Entonces, ¿cuál es el tema? Que todo lo que tenemos acá hay que hacerlo bien, hay que hacerlo súper bien, hay que ser súper afinado, pero hay algo más que está faltando, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente, Robert. Voy a ir de lo macro a lo más específico. Nosotros tenemos que desarrollar la parte de personas, herramientas y procesos, ¿no? Un banco, pues obviamente, tendrá las herramientas comerciales, ¿no? Súper potentes, constantemente están adquiriendo herramientas comerciales, ¿no? Personas calificadas, ingenieros con certificaciones, etc. Pero hay algo que quisiera reflexionar, es sobre el tema de los procesos. Entonces, cuando nosotros hacemos, no estoy seguro si es que las empresas de ese tamaño hacen pruebas de concepto o simulacros frente a un ransomware, por ejemplo, masivo, frente a un ataque masivo. Así como nosotros hacemos un simulacro cuando hay un temblor y ordenadamente tenemos que salir del edificio, etc. Oye, de repente está faltando esta parte, ¿no? De repente tenemos la tecnología, los productos, las herramientas instaladas, el personal, etc. Pero al momento que sucede un pánico de, por ejemplo, ¿no? de 8.000, 9.000 PCs estén encriptadas y no tengamos acceso a las PCs y a los servidores, no sabemos cómo hacer, no sabemos qué hacer. Todos nos ponemos en pánico, ¿no? Entonces, un punto de reflexión es que tenemos que desarrollar un procedimiento, una lista de pasos con responsables, con tiempos, con proveedores, ¿no? Una sola persona tiene que hablar a la prensa, comunicarse a la policía, un conjunto de tareas que tenemos que estar organizados. Entonces, yo pienso que, claro, un banco tiene un montón de cosas de herramientas y personal, pero quizás esto es lo que está faltando. El ransomware está atacando a empresas pequeñas, acá en Perú y según la región, a empresas muy chiquitas como empresas muy grandes, con la misma capacidad de sofisticación, y esto es algo que podemos hacerlo barato, ¿no? Es parte de nuestra organización. Dos puntos adicionales. Esto, como primer punto, el simulacro frente a un ataque masivo. Lo segundo es el tema del personal. Siempre me preguntan, oye, ¿qué personal necesito para este trabajo de seguridad? Que sea ingeniero no necesariamente que sea ingeniero, ¿no? Lo que hablaba Google también, no necesariamente que tiene que ser una persona con conocimientos, etcétera, pero tiene que ser súper detallista, tiene que ver los logs, que eso es un poco la charla que voy a presentar. Tiene que analizar los eventos, analizar los logs, los comportamientos que tiene la empresa. Ese es ese perfil que necesitamos. Necesitamos gente que tenga conocimientos, claro, que tenga conocimientos de red, de networking, de seguridad, pero que sea súper proactiva, que le guste investigar, que tenga contactos con otros países. Porque estamos enfrentándonos con un norcoreano, con un ruso, que tiene un montón de conocimiento, nos lleva años. No podemos estar solos, pero necesitamos esa clase de perfil. ¿Realmente nos importa que sea ingeniero o no nos importa que sea ingeniero? Esa persona con criterio y que sea detallista la necesitamos para que, por ejemplo, haga este simulacro. Y la parte de herramientas, pues una mezcla, no es suficiente utilizar herramientas comerciales. Ya vimos, ¿no? Todos los productos comerciales nos venden que son lo máximo, y cuando han pasado estos eventos no han solucionado. Entonces necesitamos meterlos en open source, necesitamos monitorizar, necesitamos personas que tengan esa capacidad de leer eventos, de meterse a productos comerciales y open source. Fíjese un banco, ¿no? El banco tiene que hacer un análisis forense de 250 servidores.
si se ha metido por internet, si se ha metido con un CV, si lo han hackeado hace 2 meses. Entonces, tu grupo de trabajo de seguridad es un equipo de fútbol, ¿no? Donde cada persona tiene que hacer varios detalles. No interesa que tenga muchos cartones, lo que interesa son un poco el perfil de la persona, el carácter de la persona. Sí. Bien, en este momento, ¿qué está pasando, por ejemplo, en nuestros servidores, ¿no? En este momento, por ejemplo, siguiente, hay un montón de ataques. Mientras que estamos conversando aquí, por ejemplo, este servidor está en DigitalOcean. DigitalOcean es un proveedor súper interesante en internet. $5 mensuales, es una máquina, ¿no? Lo levantas en 10 minutos. Esta máquina recibe ataques con una prueba de usuario. Entonces todos los eventos tienen la misma estructura, ¿no? El mes, el día, la hora, el usuario, el servicio que estaba tratando de ingresar, el SSH. En este caso, la mayoría de servicios levanta el SSH por default. Entonces va a empezar a hacer el scanning SSH, ¿no? El usuario y la dirección IP. Esta dirección IP, por tiempo no lo podemos ver, pero esta dirección IP puede ser en la India, en la China, etc. Entonces, ¿yo qué tengo que ver con China o con Rusia? No tengo que ver absolutamente nada. Pero si nosotros no vemos nuestros logs, no nos vamos a dar cuenta que este demonio SSHD está recibiendo ataques en este momento porque quieren ingresar a ese servidor para que luego desde ese servidor ataquen a otro sitio. Entonces la reflexión súper importante que debemos tener hoy día desde el lado de protección es que tenemos que, cada sistema crítico que nosotros tengamos, tenemos que ubicarlos, revisar los logs. Si no tenemos los logs, vamos a encontrarnos en grandes problemas. ¿De acuerdo? Sí. Este es otro ejemplo, ¿de acuerdo? Y un poco más reciente, de otro servidor Saturno, que también es un Unix y también está recibiendo un montón de ataques SSD como usuario y te brinda, ¿no? El demonio, qué usuario ha sido, desde qué dirección IP y desde qué puerto fuente, que es un puerto alto. Entonces tú puedes saber desde qué IP ha sido, ¿de acuerdo? Vamos a ir a 2 casos reales. Siguiente, por favor. Bien, este caso es de una empresa que tiene una cadena de tiendas a nivel nacional y contrató a un proveedor de hosting acá en Perú, y lo contrató para que le dé el servicio de SAP, ¿de acuerdo? Una base de datos en SQL, en Windows, y bueno, ellos tenían que salir de producción. Y sucede que días anteriores estaba funcionando todo bien, y hasta que el día que va a salir a producción, hackean al servidor y le ponen un ransomware. Lo malo del ransomware es que te bloquea toda la computadora. La mayoría de ransomware tienen ese perfil, ¿no? Encriptan los archivos, encriptan los archivos y ya no puedes ingresar al servidor. Imagínense lo que un administrador o la empresa de negocios que tiene que salir de producción y no puede salir porque el servidor de base de datos del SAP, donde está todo su negocio, está bloqueado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por eso que comentaba hace un momento, ¿no? Hagamos pruebas de simulacros, así como el simulacro de temblor, un simulacro de un ataque masivo que al inicio saldrá mal, pero luego poco a poco te va a salir bien, ¿no? ¿Cuál es el contexto? Es un servidor cloud, está publicando un terminal server y hay un gran error. ¿Cuál es el error? El error en este caso, que el firewall del proveedor, aquí hay una responsabilidad del proveedor y del lado del cliente, estaba una regla NN, una regla que desde internet podían ingresar. ¿Qué hace el atacante? Así como hace un momento hemos visto que hay un scanning en SSH, había un scanning en el terminal server. Los terminal server, vamos a ver más adelante, es una de las presas favoritas para los atacantes, sobre todo en Windows, ¿no? Ingresaron al terminal server, vamos a ver los logs, pero un minutito acá. A todos los proveedores hay que exigirles lo siguiente: que tengan habilitado el firewall y que tengan habilitado el IPS, que es el módulo frente a ataques, y los logs. ¿Por qué razón? Siguiente, por favor. Miren, acá he tratado de resumir, más adelante vamos a ver más detalle, pero fíjense lo que ocurre. En amarillo está el ataque de fuerza bruta, que el dispositivo de seguridad lo reporta como un nivel bajo, ¿de acuerdo? Le dice la hora, 28 de abril, es un tipo de intrusión, el lado bajo, y ahí está el tipo de amenaza, ¿no? Dice, oye, es un intento de fuerza bruta RDP. El RDP es el protocolo que utiliza el terminal server, ¿no? Entonces,
Él ha estado intentando usuario, password, usuario, password, usuario, password. ¿Desde dónde? Desde Rusia, ¿no? Luego que ha intentado ingresar, si no termina el server, lo que está en rojo, se intenta de nuevo, pero ya hacia el SQL. Microsoft SQL Server Authentication Brute Force. Y luego ya hace un bypass root a través del IS, del Internet Connection Service, y luego a través del Oracle. Siguiente, por favor. Acá está un poco más detalle, ¿no? Entonces, en amarillo está todos los intentos que hace el atacante. El atacante no es que quiere atacar a esta tienda, el atacante está haciendo, como encontró que le contestaron el RDP está levantado, entonces es como que si el atacante estuviera aquí, empiezo a hacer un scanning a todas las IPs que están aquí en el teatro y veo quiénes tienen levantado el RDP. Si está levantado el RDP, entonces luego empiezo a hacer otras operaciones más. Todo el tiempo recibimos estos ataques y luego ya ejecuta el Microsoft SQL Server intento de usuario y password del SQL Server. Siguiente, por favor. Este es un segundo caso, ¿de acuerdo? Este es un data center, ¿de acuerdo? Que tiene Windows en producción, su servidor de archivos, servidor de backup, un portal de internet y una sucursal remota donde tenía varios sistemas también. Y sucede que hay una intrusión, un poco para poner el contexto. La empresa usa Office 365, los UCBs están bloqueados en toda la organización, no usan UCBs, servidores actualizados y passwords alfanuméricos. Sin embargo, un sábado, aproximadamente hace un mes, ingresan aproximadamente entre 8 y 10 servidores y los bloquean utilizando BitLocker. BitLocker es una funcionalidad de Windows. No tenían acceso solamente a la unidad C y la unidad D y E estaba cifrada. Más o menos, ¿cuál es? La ruta es así, ¿no? Desde internet ingresaron a este servidor y desde este servidor empezaron a saltar a los demás. Igualmente, en este caso, la vulnerabilidad es que la mala configuración desde internet hacia la red interna y de ahí saltó. Vamos a ver el segundo slide donde muestro, Robert. Ok. Se puede observar que durante toda la madrugada de ese sábado, por no revisar los eventos y por no tener alertas automatizadas o que me ayuden a identificar y a darme cuenta preventivamente, desde internet hicieron un montón de scanning y se dieron cuenta que había un error muy grave en esta empresa. Este servidor estaba publicado a internet, ¿de acuerdo? Publicando dos puertos que nunca se deben publicar a internet. Uno, que es el SMB, que es lo que utiliza Microsoft para poder compartir archivos, no lo debes publicar a internet. Este protocolo, el Samba o 445, solamente debe estar abierto para la red interna. No sirven los archivos, solamente debe funcionar en la red interna, no debe estar publicado a internet. Ese servidor estaba publicado a internet y se ve que el atacante hace un montón de conexiones SMB, intentos de conexión, y luego a las 7 de la mañana utiliza el exploit de WannaCry. Desde internet se conecta hasta el servidor y ve que hay una conexión SMB disponible en internet, o sea, está este servidor hacia internet, tiene el puerto 445 habilitado, entonces se prueba un montón de conexiones SMB. Pasan 4 horas, a la cuarta hora inyecta el exploit de WannaCry y ingresa al servidor. ¿Cuál es el punto de tomar en cuenta acá? Lo que debemos comprender aquí es que hay una falla de seguridad en el equipo, está mal configurado. 2, el equipo de seguridad no tiene las funcionalidades de los logs habilitados en los servidores vulnerados y el IPS tampoco está activado. En este análisis que hicimos nos demoramos un poco porque no teníamos los eventos de todos los servidores, solamente teníamos eventos solamente del servidor, de este servidor. Pero de los otros que habían sido hackeados, los que están con estrellas rojas, no teníamos los logs. Entonces era un problema en entender en dónde empezar. Entonces, gracias a Dios, identificamos que este era, de todos los anteriores, era el que tenía la fecha más antigua y por lo tanto pensamos que fue el primero vulnerado.
Bueno, entonces, si este ha sido el primer vulnerado, vamos a ingresar a los otros. Siguiente. Los otros vulnerados, por ejemplo el SQL, ¿de acuerdo? Vamos a revisar. En lo bueno de BitLocker, de todo lo malo que tiene, lo bueno es que tú puedes ver los eventos, porque te encripta la unidad, las otras unidades de ella, las secundarias, y la unidad C, la deja tranquila, entonces tú puedes ver los eventos. Gracias a Dios lo digo porque tenemos visibilidad, podemos ver los logs, la hora estaba correcta y empezamos a ver, oye mira, la unidad C no está cifrada y la unidad D y F está cifrada. A las 9:36, 7 de la mañana, ingresaron a ese servidor que estaba remotamente y a las 9 de la mañana se ubicó lo siguiente, se vio una sesión con el ID administrador en español, ¿de acuerdo? Un intento de conexión hacia el servidor, desde el servidor terminal server, que era el anterior que habíamos visto, desde la dirección IP tal. Entonces, primero el atacante ingresó al servidor remoto, una vez que ingresó a este servidor, empezó a saltar a todos los otros. ¿Con qué cuentas? Con una cuenta administrador. Y ahí va un poco a lo que todos los colegas anteriormente decían, ¿no? Nunca debes tener cuentas locales. Lo que estaba aprovechando este atacante era que tenías cuentas locales y los passwords también eran de una manera no tan complejos. En la parte de los logs de instalación de Windows también se ubicó que 20 minutos después se instaló, el atacante activó la funcionalidad de BitLocker para hacer la encriptación que era el objetivo del ataque. Entonces, como ya teníamos el servidor vulnerado, vamos a ver el servidor no afectado. En el servidor no afectado pasa lo mismo, pero acá hay una diferencia. Que el atacante quiere igual conectarse desde la IP originalmente atacada, originalmente vulnerada, pero intenta con el administrador, pero no llega a tener el password. Por alguna razón, que luego les voy a comentar, digamos, si esta empresa tenía 20 servidores, ingresó a 10 servidores y a otros 10 servidores no ingresó. Estos 10 servidores tenían la misma filosofía, no podían ingresar, salía este error de usuario y password. Entonces, la pregunta que te sale después, oye, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre estos que hackearon y estos que no hackearon? Te empiezas a preguntar, ¿no? Oye, ¿has actualizado la última versión? ¿Cuál es el usuario y el password? ¿Cuál es etcétera? Lo que la empresa mencionó es que estos servidores que fueron hackeados, primero tenían el usuario y el password administrado a través de un password súper, digamos, entre comillas, un poco más sencillo. Y los servidores no hackeados tenían passwords más complejos, alfanuméricos. Sí. Bien. Esos dos casos son reales y de verdad que hay muchos otros casos más, pero todos se parecen en lo siguiente, en que hay algunas fallas de seguridad en las configuraciones que hay que mejorar, pero por otro lado tenemos que ver los eventos. Entonces, hay que ver los eventos en capa 3 cuando podemos, por ejemplo con Airflow, ¿no? en Cisco, y en capa 7, sobre todo en un firewall de aplicación, o sobre todo en los servidores en los cuales necesitamos. Entonces, frente a estos dos temas, siguiente, tenemos un reto súper complejo. Las empresas tienen servidores locales, como lo que hemos visto, servidores en hosting, un hosting local en la ciudad, servidores en la nube, virtualizados, smartphone, etc. Y todos ellos tenemos eventos, tenemos logs. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para poder administrar o tener una visión más aterrizada? Investigando en internet y también como una iniciativa, porque fíjense, ¿no? Si es que atacan a un servidor y lo encripta, yo necesito tener otra fuente para poder saber qué cosa ha pasado. ¿De acuerdo? Porque ese servidor ya no voy a poder ingresar para ver qué cosas pasó, ¿no? Entonces yo necesito tener una segunda fuente para recibir, para analizar esos eventos. Frente a eso, empecé a investigar y como les comentaba al inicio, es importante tener contactos en internet. Si no sabes algo, preguntarlo, ¿no?
leer, por ejemplo, leo bastante el tema de ISC de SANS, foros, ¿no? Para un poco entender. Entonces, conocí a un amigo que trabaja en SANS, que escribe en SANS, y le pregunté y me dio este consejo. Oye, mira, vete a estudiar este producto que se llama Security Onion. Es un proyecto open source, ¿ya? Está dentro de la categoría es un Network Security Monitoring, dentro de esa categoría. El objetivo es, oye, yo tengo, una vez que identifique mis sistemas críticos, le voy a enviar mis eventos a estos dispositivos para analizarlos. He tenido bastante dificultad y bueno, una manera es hacerlo en casa. Cuando lo he instalado en mi casa, con mi modem de internet y he tenido algunos servidores. He tenido muchos inconvenientes, pero ha salido cosas interesantes. Siguiente, por favor. Ok, ¿de qué se trata Security Onion? Security Onion es un proyecto open source que lo que ha hecho es sumar varios subproyectos también open source que tienen varias cosas interesantes. El tema de Syslog, que todos conocemos, ¿no? Que es el protocolo nativo de eventos de difusión en 514 WP. Luego está Elastic para todo el tema de indexación y las búsquedas, porque vamos a encontrar muchos eventos, ¿no? Eventos de Windows, eventos de Linux, eventos del firewall, eventos diferentes, y necesitamos hacer búsquedas rápidas, ¿de acuerdo? Necesitamos algoritmos de indexación bastante rápidos y complejos. Tenemos data variada, bastante y diferente. Entonces, todos estos proyectos, seguro que ustedes han escuchado de Kibana, ¿no? Kibana es un componente dentro de esta arquitectura que lo vamos a usar para poder analizar los eventos. Entonces, oye, más a la izquierda está acá. ¿De qué se trata? Tú vas a colocar eventos, vas a colocar un agente en los servidores críticos que tú defines, vas a colocar un agente. Por ejemplo, un agente OSER, ¿no? Que es un proyecto de seguridad también, donde es como un host IDS para instalarlo localmente y que ese host IDS envíe sus eventos, digamos, al LogSwitch. ¿De acuerdo? También soporta Network IDS. ¿De acuerdo? ¿Qué cosa es? A través de un port mirror, leer los eventos y enviárselo a una consola, a una base de datos, ¿no? Me permitan ver de una manera, llego temprano a la oficina, veo los eventos que están pasando en el servidor host, los eventos que están pasando en el sistema de banca online. Entonces necesito tener visibilidad de lo que está pasando. Para hacer eso, sé que es complejo, pero si tú no tienes visibilidad de lo que está pasando, vas a tener un montón de problemas. Entonces, yo estoy probando con Security Onion. Hay otros proyectos más que me gustaría probarlo, ¿de acuerdo? Porque este tiene algunas cosas interesantes y otros tienen diferentes. Pero la reflexión es esa, tener herramientas de monitorización que te permitan ver, identificar comportamientos en base a un baseline, ¿de acuerdo? Bien, siguiente por favor. Entonces, ¿de qué trata Security Onion? Tienes alertas basadas en host, que es un poco lo que he explicado, y se basa en los dos IDS que son súper gigantes en el mundo, ¿no? Cuando hay una alerta de seguridad, cuando hay una vulnerabilidad y hay un comportamiento, pues de hecho que el SNOR o Suricata lo va a publicar. Ustedes dicen, oye, ¿cuál es la regla de SNOR? ¿Cuál es la regla de Suricata? ¿Cuál es el elemento comprometido? ¿Y cuál es la regla para poder protegernos ante eso? Lo van a desarrollar primero en SNOR o en Suricata, ¿no? Por ejemplo, Surfiles, que lo compró Cisco, está basado en SNOR, ¿no? Entonces, tienes mucha potencia de tener muchas personas desarrollando firmas preventivas para proteger un ataque más sofisticado, y puede ser complementario frente a tecnologías comerciales que tú también puedes tener, ¿no? Tener esas dos respuestas, ¿no? El tema de la data, los activos de la data, tiene también soporte para contenido, para Full Packet Capture, lo que conocemos nosotros, por ejemplo, como todo el paquete. Cuando nosotros tenemos un ransomware, vamos a darnos cuenta que usa protocolo válido, ¿no? Como si tú estuvieras navegando, HTTP, HTTPS. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia va a ser en las conexiones y en los tipos de malware que va a empezar a bajar
en esas peticiones. Entonces la idea es que tú tengas una visibilidad más a detalle a través de, por ejemplo, esta herramienta. Lo que personalmente más he usado por el laboratorio que he hecho ha sido el tema de host data. También por mis limitaciones, ya que lo he hecho en mi casa y no he tenido acceso a más dispositivo. El tema de session data, súper importante, por ejemplo, para hacer un análisis forense, ¿no? Y el tema de servicios mucho más complejos como FTP y HTTP. Siguiente gráfico. Ok. Entonces, bueno, al inicio, un poco mirando los videos en YouTube, probando y todo, pues encontré que había un resumen de todos los archivos importantes, de todas las configuraciones importantes que tenía que desarrollar. Como comprenderá, es una arquitectura distribuida. Vas a colocar los agentes en los servidores o en los dispositivos de red, y esos dispositivos tú los puedes organizar. En lo más complejo puedes tener, por ejemplo, un banco, ¿no? En Trujillo, en Arequipa, que son las ciudades más importantes, vamos a colocar servidores masters, y en Lima, un servidor centralizado. Entonces, es una arquitectura distribuida, y la idea es que llegue a un sitio centralizado donde tú puedes hacer ya las búsquedas y lo puedas mirar, ¿no? De acuerdo. Sí, siguiente. Bien, ¿cuál es el laboratorio? Bueno, a escala pequeña, porque obviamente no tengo muchas capacidades, es la siguiente, ¿no? Bueno, primero mi router de internet tuve que configurarlo para que pueda natear mis servidores que iba a publicar, o sea, iba a colocar un servidor que iba a ser como presa, como un honeypot, ¿no? Lo iba a publicar para que lo ataquen ese servidor a propósito y todos esos eventos yo lo debía reflejar. Ahí, ¿qué cosas he aprendido? He aprendido que muchas de las empresas de seguridad, y también lo tomo como reflexión, a veces instalamos los equipos de seguridad, pero no los probamos. ¿De acuerdo? No hacemos esa prueba. Entonces, oye, esto no sirve, ¿no? Bien, tú has comprado los dispositivos de seguridad. El tema de sandboxing, el tema de un equipo muy caro, FireEye, un Palo Alto, que es demasiado, también equipos de alta categoría, un Fortinet, ¿no? Pero oye, bien, vamos a hacer una prueba. Vamos a poner un atacante en internet y vamos a poner una presa, un servidor vulnerable, y en medio del dispositivo de seguridad. Entonces, si él tiene, digamos, 100 ataques, entonces este dispositivo de seguridad, este sandboxing, tiene que reflejar los 100 ataques. No 80 ni tampoco 120, por ponerlo gráficamente, ¿no? Si tú has hecho un ataque cross-site scripting, él tiene que reflejar que ha sido cross-site scripting. No puede reflejar otro tipo de ataque, porque si no, te está entregando mala información. Si te están haciendo un ataque, bueno, lo más fácil, ¿no? Si te están haciendo un scanning en RDP o SSH, entonces va a reflejar un ataque, un scanning de un brute force de RDP. O sea, lo que tú atacas acá lo debe reflejar bien el sistema de protección y qué eventos va a llegar a la presa. Eso, por ejemplo, no en un sistema crítico como un banco lo deberían hacer, ¿no? Porque por lo que ha pasado ahora. Imagínense los bancos locales, ¿no? Ellos están contra el tiempo, entiendo, ¿no? La exigencia debería ser así, de analizar cómo ha sido la intrusión, porque la intrusión ha podido ser por internet. O de repente el atacante hasta ahorita está ahí y no te das cuenta. Entonces necesitamos hacer esas pruebas, ¿no? Ser más realistas. Básicamente acá lo que he hecho es configurar el dispositivo para salir a internet, ¿de acuerdo? Siguiente. Y bueno, ustedes saben que el router de casa tiene una red con XML muy sencillo, ¿no? Publicando el 443, HTTPS, el 80 y el SSH para publicarlo a internet. Es un dispositivo muy básico, ¿de acuerdo? Siguiente. Siguiente. Esa es un poco la arquitectura, ¿no? Me compré una PC de segunda, donde instalé con 8 GB de RAM, instalé acá el Security Onion, no lo instalé distribuido, pero ese es el reto, hacerlo distribuido. En este caso, en esta PC está instalado el módulo de IDS y está instalado el Management Server, para que reciba también los eventos. Este dispositivo es como el master, y el honeypot, digamos, como no tenía acceso a mi honeypot, me compré un Raspberry de 200 soles
Fue muy bueno eso. Y en ese servidor instalé un honeypot sobre Linux, ¿no? Bueno, también mi laptop tiene Windows como sistema operativo host, y esa laptop también tiene un host IDS que le reporta los eventos a esta consola, a este management server. Sí. Ok. Entonces vamos a ver un poco de qué se trata, ¿no? Oye, vamos a instalarlo, vamos a recolectar los eventos de las diferentes fuentes, un sistema centralizado, utilizando Snort Signature para las reglas de Snort para identificar si ha habido un ataque, y Kibana para ver todo el tema de la base de datos y las búsquedas. ¿Qué componentes tiene? Elasticsearch, Kibana, Scare, Swift, que ahora lo vamos a ver. Siguiente. Bien. Esta un poco la configuración, standalone o en management, en este caso va a ser standalone por las limitaciones que tengo de hardware, ¿de acuerdo? Y te pregunto, ¿no? ¿Qué interfaz va a ser Sniffing? ¿Para qué? Para que tú veas si es que lo puedes snifear el tráfico, también puedes snifear el tráfico, o simplemente vas a hacer el host. En este caso no me interesaba el Sniffing, me interesaba recibir los eventos de los servidores. Sí. Ok, ya está instalado, levanta el SWI, está sobre Linux, ¿de acuerdo? Está sobre, el SWI está levantado, el Grover está levantado, y todos los componentes que en ese momento vimos están levantados. La verdad que es relativamente sencilla la instalación, a pesar que bueno, para los que estén interesados luego, si quieren, podemos compartir experiencias, porque de eso se trata, ¿no? Estos eventos se trata de eso, de tener más contactos, para que si a alguien le interesa este proyecto, hagamos fuerza y así avancemos más rápido, ¿no? Porque si uno solo tiene conocimiento, de nada sirve, no avanza. Bien, entonces fíjense, open source. Y automáticamente cuando coloqué SWIR, que es esta herramienta también, es una herramienta free, basada, este es un cliente que funciona en Linux o funciona en Windows y se conecta al management server, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, lo cataloga el tipo de criticidad, el servidor Saturno, que es el servidor del management server, y el 1.12 es el host al cual yo estoy monitorizando. Entonces, si a ese servidor lo ataca, ese servidor me va a enviar eventos y por ejemplo en este caso hay un intento de conexión SSH, que es algo básico en realidad, pero yo ya lo tengo mapeado con la segunda fuente que habíamos comentado hace un momento. Cuando vi esto, bueno, me alegré bastante porque dije, bueno, ya sí funciona, ¿no? Entonces, y luego dije, bueno, entonces vamos a hacer más cosas, y ya algunas no han funcionado y algunas sí. Porque dije, bueno, si ya funciona con esa gente, entonces voy a colocarlo en Windows y también voy a colocarlo en DigitalOcean, como si fuera un agente, ¿no? Entonces, desde mi Mac, desde mi casa, desde la PC, recibir los eventos de un dispositivo local, de un dispositivo que está en la nube o de una máquina que esté en Windows, simulando ser una consola de monitorización. Siguiente. Bien, esta es la otra aplicación vía web, y ya es un poquito más sofisticada porque consolida los eventos, pero ya lo hace consolidando a través de las reglas de Snort. Entonces, tú puedes configurar alertas o respuestas que frente a un tipo de tráfico, por ejemplo, ¿no? Si te está haciendo una IP, te está haciendo fuerza bruta y ves que hace, pues 100 veces, o de repente menos, 50 veces, entonces esa IP la puedes poner en un plan list. O frente a ese comportamiento enviar un correo electrónico o enviar un SMS. Perdón, SMS no soporta en esta versión, pero la idea es esa, ¿no? Ya esta aplicación de Scare, que viene incluido en este software, te permite hacer respuestas ante amenazas utilizando el motor de Snort. ¿De acuerdo? Te da la hora, la actividad, el tipo de firma identificada, ¿no? Por ejemplo, salió un nuevo ransomware. Ese nuevo ransomware lo actualizamos a la plataforma y se va a ver reflejado en esta parte. Entonces, aquí está Kibana y bueno, al inicio no había nada, pero después empecé a ver tráfico que me pareció interesante.
la idea es que yo reciba los eventos a través de Scare o SWI, pero en Kibana me pasaba algo que me sorprendió. ¿Qué cosa fue? Que todos los comandos que colocaba en el honeypot, ¿de acuerdo? Todos los comandos, por ejemplo, me iba al honeypot y a propósito quería saber quiénes se habían conectado, cuál es la hora del sistema. Comandos así básicos, y lo interesante es que en Kibana podía ver los eventos, podía ver los comandos. Todo lo que codificaba acá en línea yo lo iba observando. No en tiempo real, de repente se debe a mis limitaciones de hardware y a la red, pero yo veía todo lo que se conectaba. ¿De acuerdo? Entonces me parece interesante eso, no lo había pensado así originalmente, porque no lo había entendido originalmente así, pero me parece bueno. Siguiente, Grover, en la parte superior, no sé si se llega a ver, dice var, son comandos Linux, comandos en Unix, ¿no? Que puedes ver los eventos, los var log, notification log, que puedes ver los eventos, son comandos que yo a propósito colocaba y que se veían y que lo estaba reportando Kibana. Entonces eso puede ser útil porque si un atacante ingresó y está tratando de manipular mi sistema, yo en una segunda fuente estoy monitorizando lo que está haciendo. Sé que puede ser un tema legal y todo, aquí hablamos de un tema técnico, ¿no? ¿De acuerdo? Porque también puede ser ilegal. No lo he hecho funcionar sobre Windows, todavía no. ¿De acuerdo? Ok, sobre Windows no ha funcionado, creo que escuchó. Sí. Ok, entonces, un poco para ir finalizando, esto es un proyecto interesante. También lo he instalado, como ya tenía el honeypot local, lo he instalado en DigitalOcean, ¿de acuerdo? Y el servidor en DigitalOcean también le reporta a esta consola. El problema es que mi consola se malogró porque recibió muchos eventos, entonces se saturó, pero lo he vuelto a instalar y está funcionando bien. Security Onion tiene agentes para Windows, muy rápidamente Grover, está funcionando sobre Windows. Tuve que desinstalar todo para poder instalarlo porque es un agente que va a nivel de registro de kernel de Windows. Siguiente. Es un agente muy chiquito y ya me permite ver los agentes. Lo que está en la consola, voy a añadir la llave, la comunicación entre los agentes del servidor es de manera cifrada, entonces hay un intercambio de llaves, ¿no? Siguiente, Robert. Aquí ya está el agente sobre Windows, ¿de acuerdo? Y me reporta, mira, me reporta los agentes sobre Windows. O sea, me reporta, si es que están atacando Windows, sí me lo reporta. Lo que no he logrado es que si yo coloco comandos en Windows, lo reporte, que es lo que sí funciona en Linux. A veces Windows es más difícil que Linux. Siguiente. En Raspberry, que era el agente, eso ha sido muy rápido, eso ha funcionado muy bien. Siguiente, Robert. Eso ha funcionado muy bien en general. Siguiente. Sí, siguiente. Perdón, regresar para que vean el comando. Por ejemplo, fíjense, esto está sobre Raspberry, que era el honeypot, y se puede observar acá que este comando, que es un comando básico, ¿no? Para ver las conexiones que tengo levantadas, ese que tengo levantado, lo reporta. Yo estoy trabajando en el otro lado y pum, veo aquí lo que estoy haciendo, ¿no? Lo buenísimo eso para auditoría. Siguiente, creo que tiene 30 todavía. ¿Ah? Ay, ya se me acaba. Porque en DigitalOcean también está, ¿cómo se llama? Bastante documentación que me sirvió para instalarlo, ¿no? El OSEC es un protocolo estándar y es un servicio estándar de IDS y lo bajé y también funcionó. Siguiente. Bueno, ¿cómo instalarlo? Bien sencillo, siguiendo las indicaciones del manual, ¿no? Siguiente. Y finalmente, bueno, los archivos de configuración en el servidor agente, tenía que indicarle dónde estaba el servidor, el master, ¿no? En este caso mi servidor era un IP, bueno, es la IP de mi casa, ¿no? Cambiar